Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es jueves 2 de octubre del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia, a todos los amigos, seguidores, cibernautas, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, amigos que nos escuchan a través de los diferentes grupos de WhatsApp. Saludo y abrazo muy especial a todos aquellos amigos que desde distintos países en el mundo y de distintos rincones de nuestra patria nos hacen saber que están escuchando Sin Permiso para estar bien informados del acontecer noticioso de Tuluá, la región de Colombia y del mundo. Ustedes son la razón de ser de nuestro trabajo y obviamente el saber que están en nuestra compañía, que están en nuestra sintonía, les agradecemos infinitamente. Tenemos amigos que han compartido con sus familias en Japón el programa, que lo hacen en Estados Unidos, en España, en Canadá, en Suiza. Amigos que nos escuchan en Chile, en Panamá, en Argentina, amigos que nos escuchan en México y en Brasil, amigos, reitero, que nos escuchan en Panamá, en Tampa, Estados Unidos, amigos todos en Calima, Darién, en Restrepo, en Buenaventura, amigos que nos escuchan en Cali, amigos que nos escuchan en Guadalajara de Buga, amigos que nos están escuchando en la capital del Huila, Neiva, amigos que nos escuchan y nos reportan su sintonía en Roncesvalles, Tolima, en Barragán, corregimiento de la Alta Montaña Tulueña, en Santa Lucía, también corregimiento de la Alta Montaña Tulueña, en Guadalajara de Buga, la Mesa Río Loro, El Placer, el Crucero Nogales, en fin, me excusan que no los nombre a todos. Amigos de Salónica que preparan su centenario para este 9 de octubre, amigos de Fenicia, de Andinápolis, amigos del municipio de Bolívar, de Trujillo, de Cerro Azul, muchas gracias por reportarnos su sintonía, mucha información que estaremos compartiendo con ustedes desde este instante, en este magazine informativo Sin Permiso que originamos desde Tuluá, corazón del valle, todos los días a las 6 de la mañana de lunes a viernes. Mucha atención, 2 colombianas fueron retenidas por fuerzas israelíes cuando iban a bordo de una embarcación humanitaria rumbo a Gaza. La delegación colombiana en la flotilla Global Sumut llamó a manifestaciones en las sedes de la ANDI ante esta situación. Las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto estaban a bordo de la embarcación humanitaria cuando fueron interceptadas por fuerzas israelíes. Tan solo horas después de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que una flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza con 2 colombianas a bordo estaba en riesgo, se confirmó que ambas mujeres fueron retenidas por fuerzas israelíes. Se trata de las activistas, reitero, Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes se movilizaban al interior de la flotilla Global Sumut, pero no pudieron continuar con el trayecto al ser interceptadas cuando las embarcaciones se disponían a llegar a las costas de Gaza. Nuestros miembros de la delegación colombiana han sido detenidas por las fuerzas israelí durante una misión específica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza, lo que significa
una violación al derecho internacional y los acuerdos de Ginebra, manifestó la delegación colombiana en la flotilla Global Summit en un comunicado. El presidente Petro alertó que esta embarcación humanitaria rumbo a Gaza con 2 colombianas entró en zonas de alto riesgo, según se detalla en el documento de esa flotilla humanitaria. Los hechos ocurrieron cuando la misma se encontraba a 150 millas náuticas en zona catalogada de alto riesgo, lugar en el que las expediciones anteriores ya habían sido atacadas o interceptadas. En ese sentido, la comisión manifestó su respaldo a las activistas, al igual que al pueblo palestino, haciendo énfasis en la posición que han adoptado el gobierno del presidente Petro en dicho contexto. Nuestro gobierno ha reiterado: si Palestina muere, la humanidad muere con ella. Hacemos eco a esta voz que acompaña no solo a nuestras compañeras, sino al pueblo palestino. Demandamos la liberación inmediata de nuestras compañeras Manuela y Luna, su protección y retorno seguro, aseveró el oficio. A propósito de la delegación, convocó a protestas en las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, la cual sostendrá relaciones directas y continuas con la misión económica oficial de Israel en Colombia en caso de que las colombianas no sean liberadas cuanto antes. Mostrémosle una vez más al mundo que Palestina no está sola. Reiteramos el llamado urgente a colectivos, movimientos estudiantiles, organizaciones y personas comprometidas con la causa palestina a movilizarnos masivamente hacia las redes de la ANDI, entidad que sostiene vínculos con la misión económica de Israel en Colombia y el sector minero que legitima las relaciones comerciales con el Estado sionista, indicaron. A juicio de la delegación, mientras Gaza muere de hambre, bajo bloqueo, las entidades mencionadas continúan haciendo negocios con quienes se benefician del genocidio. El mensaje es claro: si bloquean la ayuda humanitaria, bloqueamos el flujo económico. Todos los ojos en Gaza, nos vemos en las calles, concluyó el comunicado. Y a propósito de este hecho, el señor presidente Gustavo Petro tomó una radical decisión contra el equipo diplomático de Israel en Colombia. Sale toda la delegación. El mandatario también hizo fuertes comentarios sobre Benjamín Netanyahu tras la aparente detención de las 2 colombianas. En medio de las tensiones políticas, Gustavo Petro tomó la decisión de expulsar a la delegación de Israel en Colombia luego de que este indicara que 2 colombianas habrían sido detenidas mientras viajaban en la flotilla humanitaria Global Summit por parte del ejército israelí. Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. El Tratado de Libre Comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia, arremetió el jefe del Estado colombiano. Asimismo, el primer mandatario indicó que la Cancillería de Colombia tendrá que tomar todas las medidas correspondientes tras este hecho, hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia al lado de nuestros abogados, mencionó. El presidente completó su trino asegurando que el batallón guardia presidencial cumplirá su misión de ejercer la seguridad de la Casa de Nariño, considerando la tensión que también existe con los Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado de la flotilla Global Summit, las colombianas que hacen parte de la tripulación, reiteramos, son Manuela Bedoya y Luna Barreto, integrantes del colectivo H10, quienes viajaban con el propósito de entregar suministros médicos y visibilizar el bloqueo impuesto sobre Gaza. La iniciativa de carácter pacífico forma parte de una campaña global que busca denunciar las restricciones impuestas por Israel y promover la solidaridad internacional con el pueblo palestino. La flotilla representa la resistencia civil frente a una política de asfixia que viola derechos fundamentales. Nuestra misión es humanitaria y legítima, señala el comunicado. También hizo un llamado a los gobiernos y organismos multilaterales para que se pronuncien ante lo que califican como una agresión injustificada y reiteran la urgencia de levantar el bloqueo que afecta a más de 2 millones de personas en Gaza. La participación colombiana en esta acción refuerza el creciente involucramiento de sectores
sociales del país en causas internacionales de derechos humanos. Bedoya y Barreto, conocidas por su activismo en defensa de la paz y la justicia global, han sido voceras de múltiples iniciativas en América Latina que conectan las luchas locales con escenarios internacionales. El paradero actual de los integrantes de la flotilla permanece incierto y organizaciones de derechos humanos han exigido garantías para su seguridad y liberación inmediata en caso de detención. Y hay otro hecho que es noticia y está relacionado con estos mismos sucesos y tiene que ver con el partido de oposición al gobierno de Petro, el Centro Democrático, que ha anunciado una dura respuesta al presidente. Amenaza la relación entre ambos países. El partido de oposición expresó su rechazo al anuncio del primer mandatario, que en sus redes sociales dio la orden de que los miembros de la representación de ese país en Colombia abandonara el territorio nacional en represalia por la interceptación de la flotilla Sumut. El Partido Centro Democrático anunció ayer, 1 de octubre de 2025, que presentará una acción popular contra el presidente de la República, Gustavo Petro, en respuesta a la decisión de expulsar a la delegación diplomática de Israel en Colombia, comunicada a través de la red social X, y que ameritó contundentes respuestas contra el primer mandatario por minar la relación comercial y política con este país. La medida de uno de los dos grandes sectores de oposición fue comunicada luego de que el jefe de Estado confirmó la salida inminente de la misión diplomática de ese país como represalia a la interceptación de la flotilla Global Sumut, en el que iban dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, como parte de la agrupación Global Movement to Gaza, que no logra llegar a puertos del territorio palestino. De acuerdo con el comunicado emitido por la colectividad del Centro Democrático, la acción jurídica busca proteger los derechos colectivos de los colombianos, que según indicó se verían vulnerados a raíz de este acto, que califican como una amenaza para la relación bilateral. Los voceros del partido, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, insistieron en que la expulsión afecta intereses nacionales y representa un quiebre en la política exterior. Petro, que en sus plataformas digitales denunció al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de cometer un crimen internacional, precisó que no solo los representantes del país asiático debían abandonar suelo colombiano, sino que también tomó radicales decisiones en cuanto a la relación comercial, pese a que hay en vigencia un acuerdo para la comercialización de algunos productos entre ambas naciones. El Tratado de Libre Comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia, indicó Petro en su perfil de X, en un extenso mensaje en el que también confirmó que se tomarán medidas en materia de seguridad para resguardar su integridad y los demás miembros de su familia, con el reforzamiento de la Guardia Presidencial y su custodia a la Casa de Nariño, según el sitio de su residencia. Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Petro se despachó contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Dice textualmente: aquí Netanyahu demuestra su hipocresía mundial y el por qué es un delincuente mundial que debe ser capturado. El plan de paz ha resultado falso. Comienza por un pueblo que muere de hambre, agregó Petro en otro de los mensajes, en el que dijo haberse alegrado por un instante frente a la propuesta hecha por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de un camino de negociación entre Israel y Palestina. Petro, a su vez, pidió que la Cancillería establezca todas las demandas a su juicio respectivas para denunciar este acto, incluso en la justicia israelí, por lo que también invitó a abogados internacionales en pro de que se pongan al servicio de Colombia y de sus jurídicos en lo que sería una cruzada internacional en favor de Palestina. Sin embargo, pese a la versión que ha hecho carrera en redes sociales, Israel dio explicaciones. En efecto, la Armada le notificó a la flotilla Global Sumut que ingresó en un área considerada de combate activo y que, según sus autoridades, violaba un bloqueo naval reconocido por ese país.
Ante esta situación, solicitó que las embarcaciones desviaran su rumbo hacia el puerto de Azov y reiteró la propuesta de canalizar toda ayuda humanitaria por vías oficiales y supervisadas, con destino a Gaza. Según información suministrada por ese país, las embarcaciones utilizaban rutas catalogadas como no seguras, por lo cual las autoridades tomaron la decisión de frenar su avance en ejercicio de lo que denominan defensa legítima del territorio. Todo esto ante la mirada atenta de la comunidad internacional que sigue aguardando la respuesta de Hamás frente a la propuesta de poner fin a ese conflicto. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbert Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Mucha atención. La gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, respondió a los señalamientos del presidente de la República y al ministro de Salud sobre el incumplimiento de presuntos acuerdos relacionados con el proyecto de ley de la reforma a la salud. La mandataria recordó que hace más de 2 años, cuando se desempeñó como presidenta del partido de la U, hizo, como fue de público conocimiento, propuestas para esta iniciativa pensadas en el bienestar y beneficio de los colombianos y los vallecaucanos. Se las presenté yo personalmente al presidente. Aceptó muchas de esas sugerencias, pero hasta hoy, hasta lo que yo sé, no se han incluido todas las sugerencias que se hicieron. Desde el 2024 soy gobernadora. La relación que debe tener el presidente con los congresistas es de ellos. Yo ya no tengo por qué estar en el Congreso incidiendo en reformas. Lo que sí puedo decir es que no conozco la reforma alternativa y tampoco creo que el Congreso se vaya a prestar para que en una reforma se puedan generar actos de corrupción, dijo la gobernadora del Valle. Pero primero él dice una verdad. Nosotros, cuando yo era presidenta del partido de la U hace 2 años o 2 años y medio, yo creo que ustedes recuerdan, eso no fue oculto, fue público, en donde nosotros le hicimos unas propuestas a la reforma de la salud. Y se las presenté yo personalmente al presidente. Él aceptó muchas de esas sugerencias, pero hasta lo que yo sé, hasta hoy, pues hasta lo que yo sé, no se han incluido todas las sugerencias que se hicieron. Pero pues eso ya después del año 2024 yo me vine para la gobernación, yo soy gobernadora, la relación que debe tener el presidente con los congresistas pues es de ellos. Yo ya no tengo por qué estar en el Congreso incidiendo en reformas. Lo que sí puedo decirles es que no conozco la reforma alternativa y tampoco creo que el Congreso se vaya a prestar para que en una reforma se puedan generar actos de corrupción. Así que yo quiero decirle al presidente que desde las regiones, desde donde sufrimos, donde vemos los pacientes que no los atienden, que no le dan los medicamentos, nosotros vivimos acá, queremos que, y cuando él quiera también, lo invito a que discutamos técnicamente la reforma y poder decirle cuáles son esos dolores, cuáles son esos problemas que tienen los pacientes, porque los vivimos todos los días nosotros desde acá, para que de esa manera podamos mejorar y poder lograr una reforma a la salud que realmente beneficie a los pacientes, que en últimas aquí a quienes tenemos que beneficiar es a la gente, y eso es lo que buscamos. Que la organización política es una organización política del partido. Yo soy del partido de la U, pero no quiere decir que Norma Hurtado tenga que obedecer absolutamente a ella. Es una mujer seria, responsable, comprometida. Ustedes la han visto legislando, es una mujer que estudia, no que se sienta a esperar quien le diga, sino que ella estudia para poder presentar sus ponencias. Y yo la conozco como una mujer honesta, una mujer trabajadora, una mujer que quiere hacerle el bien a la gente, y no creo que ella se vaya a prestar para generar actos de corrupción en un proyecto de ley. Entonces, pues, como le digo, volvemos y lo invitamos, que nos sentemos a discutir técnicamente. ¿Sabías que el corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es una obra de infraestructura esperada históricamente y materializada por la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico? Este proyecto superará más de una década de obstáculos y traerá progreso y competitividad al suroccidente del país.
Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sueño, pinto el programa Mi Planeta. Porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Aguadua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad, en la carrera 26, número 2751, y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31, cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Oído, mucha atención. El Valle del Cauca avanza en la ruta hacia la descarbonización. En busca de avanzar hacia la descarbonización, a una economía baja en emisiones y hacia la protección de los ecosistemas, la Gobernación del Valle presentó la ruta hacia la E2050, estrategia climática que le apuesta a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dolores Barrientos, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Colombia, expresó que la Estrategia 2050 tiene componentes muy importantes de conservación de la biodiversidad y de la riqueza natural, que en el Valle del Cauca es uno de los recursos más importantes. Me parece que el liderazgo que ha tenido el Valle y Cali son súper importantes y están dando ejemplo a todo el mundo. Es decir, recibimos un evento global que fue la COP16 el año pasado, y ahora queremos continuar con este compromiso global, atrayendo a todos los que quieran venir a dialogar, a cooperar y encontrar soluciones locales, nacionales y globales a los retos ambientales, concluyó Barrientos. Bueno, yo creo que la estrategia 2050 a nivel internacional tiene un componente muy fuerte de es que cómo podemos tener una economía neutra en emisiones de carbono, y cuál sería la ruta y cuáles serían las inversiones necesarias para lograr esto. Pero también las estrategias que vemos, 2050, tienen componentes muy importantes de conservación de la biodiversidad y de la riqueza natural, que aquí en el Valle del Cauca es uno de los recursos más importantes. Bueno, normalmente trabajamos con gobiernos subnacionales en todos los países. La principal condición es que tengan el compromiso de hacerlo, ¿no? Si un gobierno subnacional tiene el compromiso de hacerlo, nosotros en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pues vamos a corresponder ese compromiso. Normalmente nosotros lo que hacemos es apoyarles en las necesidades que ellos que tengan los gobiernos, necesidades técnicas, de capacitación, de revisar esos planes, hojas de ruta, de ver qué consideraciones ambientales faltan o cuál es la metodología más efectiva y última en adaptación al cambio climático o en transporte o el manejo de químicos y agroquímicos, contaminación del aire. En todos los temas ambientales, seguramente mi programa, el PENUMA, podría aportar a todos los gobiernos subnacionales, incluyendo este, que es uno de los más importantes del país. Bueno, me parece que ese liderazgo que ha tenido el Valle de Cauca y la Alcaldía de Cali son súper importantes y están dando un ejemplo a todo el mundo, ¿no? Decir, miren, nosotros recibimos un evento global que fue la COP16 el año pasado y ahora queremos continuar con este compromiso global, atrayendo
a todos los que quieran venir a dialogar, a cooperar y a encontrar soluciones locales, nacionales y globales a los retos ambientales. Yo creo que es muy valioso que la Semana de la Biodiversidad sea apoyada por ustedes y por la Alcaldía de Cali. Usuario del corredor vial Búgalo Guerrero Buenaventura, ¿sabías que tienes derecho a servicios de grúa, cama baja, ambulancia, carro taller y vigilante vial? Solicítalos marcando el numeral 180 y el 311-441-5479. Tenemos un centro de control de operaciones a tu servicio las 24 horas, todos los días de la semana, para atender incidentes, accidentes y emergencias. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. ¿Tenés pendiente el impuesto de tu carro o moto en el Valle del Cauca? Aprovecha el descuentazo tributario. 80% de descuento en intereses, sanciones y cobros coactivos si pagas hasta el 31 de octubre. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. ¡Vuelve la feria! La Feria Agroturismo y Negocios en su 12ª versión. El evento multisectorial más importante del centro y norte del Valle. Del 17 al 19 de octubre. Salón Colibrí en el Supercentro Tuluá. Conoce emprendimientos que hacen posible un encuentro único. ¡Te esperamos! ¡Invita! Sin permiso. Gracias, John Fernay, compañeros, Mario, equipo de trabajo de Sin Permiso, muy amables. Gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy jueves 2 de octubre del año 2025. Mucha atención, la Corte Constitucional dio ultimátum al Ministerio de Salud para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos en Colombia. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tendrá que coordinar con el Ministerio de Hacienda y la ADRES la depuración y pago de la cartera vencida, mientras que entidades de control deberán reforzar sus investigaciones frente a sobrecostos e irregularidades. La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud presentar en un plazo fijado un plan integral que permita superar la crisis de desabastecimiento y sobrecostos de medicamentos en el país. El alto tribunal señaló que la cartera dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo deberá detallar las acciones previstas en la propuesta entregada el 25 de mayo de 2025, en la que se contempla promulgar e implementar la nueva política nacional farmacéutica, incluyendo disposiciones para controlar los sobrecostos de medicamentos en Colombia. El fallo establece que el Ministerio de Salud debe remitir en los próximos 2 meses un informe con la cantidad de medicamentos desabastecidos o en riesgo de estarlo, así como un listado de los fármacos y dispositivos médicos sujetos a régimen de control de precios que puedan verse afectados. La Corte solicitó además que el Ministerio indique si estos medicamentos tienen sustitutos disponibles en el mercado e identifique la necesidad de diseñar e implementar un plan nacional de mitigación para enfrentar el desabastecimiento crítico relacionado con medicamentos huérfanos, oncológicos y enfermedades de alto costo. En esa misma sentencia, en ese mismo documento, el tribunal precisó: remita un cronograma en el que se exponga y detalle las actividades que consideren necesarias para desarrollar durante el último trimestre de 2025 para fortalecer el SISMET con miras a que recolecte los precios, unidades comercializadas y refleje la capacidad productiva de los inventarios reales del país. La estrategia ordenada deberá entrar en vigor a más tardar el 1 de enero de 2026, con el fin de aportar insumos a la toma de decisiones sobre el control de precios y los sobrecostos en el sistema de salud colombiano. Otro de los puntos centrales del documento se relaciona con las deudas pendientes en el sector.
La Corte dispuso que el Ministerio de Salud, bajo la dirección del ministro Jaramillo, coordine con el Ministerio de Hacienda y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, una estrategia para determinar, depurar y pagar cartera vencida. El plazo máximo fijado por el Alto Tribunal para cumplir con este proceso es el primer semestre de 2026. En paralelo, se estableció que la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación intensifiquen sus investigaciones sobre los sobrecostos y las irregularidades en la distribución de medicamentos. Es importante precisar que el desabastecimiento ya ha tenido un impacto directo en la atención de pacientes con enfermedades graves, raras y huérfanas, por lo que la Corte Constitucional resaltó que el plan que presenta el Ministerio de Salud debe contemplar medidas regulatorias inmediatas, acciones de importación y articulación institucional para garantizar el acceso oportuno a los medicamentos, especialmente en el caso de poblaciones que dependen de tratamientos de alto costo. Esta decisión se suma al auto 1282 de 2025 emitido por la Corte Constitucional, en el que se concluyó que el grado de cumplimiento de la orden 16ª de la sentencia T760 de 2008 es bajo. Esa disposición se relaciona con el acceso a medicamentos y el Alto Tribunal determinó que todavía no se han eliminado las barreras que dificultan que los pacientes reciban los tratamientos que requieren. La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento, que analizó la situación actual de entrega de medicamentos y revisó las acciones adelantadas por las autoridades y entidades responsables del sistema de salud. La Corte señaló que persisten distintos obstáculos para garantizar la dispensación de fármacos incluidos en el Plan de Beneficios de Salud PBS. Entre ellos mencionó el desfinanciamiento del sistema, las deudas pendientes con gestores farmacéuticos y laboratorios, los retrasos en los trámites de registros sanitarios a cargo del INVIMA y la falta de información actualizada sobre la disponibilidad de medicamentos. El Alto Tribunal advirtió que el incumplimiento de estas órdenes podría agravar la situación de miles de pacientes que dependen de tratamientos permanentes. En consecuencia, los magistrados mantendrán el monitoreo sobre la implementación de la política farmacéutica, los avances en el control de precios y la depuración de cartera vencida en el sector de la salud. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que el Procurador General de la Nación ha dicho que una sociedad no puede progresar si está fracturada. El señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, hizo un llamado a los alcaldes del país a manejar un lenguaje consecuente con lo que sucede, a no seguir con esas expresiones medio complacientes y disimuladas de decir que en algunos lugares hacen presencia organizaciones criminales cuando lo que hacen realmente es delinquir. El señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, invitó a los colombianos a avanzar en un proceso de unidad nacional con un propósito de grandeza y afirmó que Colombia no puede progresar si está fracturada. Durante la Asamblea de Alcaldes de Ciudades Intermedias, ASOIntermedias, que tuvo lugar en Bogotá, el procurador aseguró que para esto resultaría fundamental salir del marasmo institucional y le recordó a los mandatarios territoriales que deben ser ellos, a través de los habitantes de sus entidades locales, independientemente de la ideología que cada uno quiera abrigar, de la plataforma política o de la concepción ideológica, quienes ayuden con mejores condiciones para la población, sostuvo. Sobre los actores armados en los territorios, el Jack Pacheco hizo un llamado a manejar un lenguaje consecuente con lo que sucede, no seguir con esas expresiones medio complacientes y disimuladas de decir que grupos armados hacen presencia en la región, cuando lo que realmente hacen es delinquir, sostuvo. El procurador reiteró que debe haber elecciones libres, transparentes, oportunas y seguras, y se tendrán que respetar resultados
el resultado final que anuncie la registraduría. No podemos permitir que se interfiera en la voluntad del votante, indicó. El procurador resaltó que hoy en día lo que se impone es metropolizar las ciudades grandes, medianas y pequeñas en un entramado para que lleguemos a una nueva figura de áreas metropolitanas que no estén atadas a la antigua de los límites departamentales que vienen de hace más de 150 años, sino que obedezcan a una realidad socioeconómica, demográfica del intercambio de bienes y servicios y de proyección ante el mundo, señaló. En ese contexto, invitó a los alcaldes a creer en una Colombia pujante, una Colombia grande y en paz. Y para eso, añadió, tenemos que aportar lo mejor de cada uno de nosotros en este proceso, ahora que podemos, ahora que la democracia nos da la oportunidad. Compartimos con ustedes las declaraciones entregadas a medios de comunicación por el señor Procurador General de la Nación, Gregorio del Jaque Pacheco, precisamente en esta reunión de alcaldes de ciudades intermedias, intermedias. Esta es una organización novedosa, reciente, con mucho futuro porque sirve de articulación entre las grandes ciudades y los grandes poderes con la provincia, con los municipios pequeños y los poderes provinciales y poderes pequeños. Lo que quiero señalar es que Colombia debe buscar un escenario de confluencia entre el centralismo asfixiante que ha imperado por más de 100 años y el interés netamente local, y esos son los intermedios. Procurador, en los últimos días pues, se ha visto un agravamiento en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, el retiro de la visa al presidente Gustavo Petro y la renuncia de varios miembros del gabinete, otros que les han cancelado la visa. ¿Cómo ve la Procuraduría el agravamiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Las relaciones entre estados es un asunto permanente que se rige por el derecho internacional. Cada estado es soberano de otorgarle tránsito por su territorio a quien desee o no desee. En esa medida no se discute la decisión del Estado americano y cada quien es también dueño de renunciar, si tiene ese derecho, a ese derecho, y si no lo tiene, pues no tiene nada que renunciar. Lo que quiero decir es que hay temas de más urgencia que son, digamos, modificables y que sobre ellos vamos a trabajar. Lo que tomen las decisiones los estados es soberanamente respetable. Doctor Elhadj, quiero preguntarle, usted ha insistido mucho en el tema de la descentralización regional. ¿Usted cree que todavía es viable de aplicar esto precisamente en temas ahorita preelectoral? Claro, es ahora más que nunca. Fíjese que el mandato desde el año 91 está vigente y los artículos del ordenamiento territorial descentralizando y con autonomía están vigentes. Falta el pedacito, dos pedacitos. El de la ley orgánica de ordenamiento territorial que no quedó completa y la nueva ley de distribución de competencias y recursos que está el país ansioso de ver qué ponencia le van a llevar. Si eso sale bien, pensando en la población colombiana y en las provincias, daremos un gran paso hacia adelante. Procurador, ¿qué les dijo a los alcaldes de los consejos intermedios sobre el agravamiento del orden público? Ayer en Arauca hubo un atentado en contra de un miembro del Centro Democrático. ¿Qué puede decirles a ellos donde hay presencia activa de grupos ilegales? Primero, que manejemos un lenguaje consecuente con lo que sucede. No seguir con esas expresiones medio complacientes, alambicadas, medio disimuladas, de que aquí hace presencia fulanito de tal, no, aquí delinque fulanito de tal y es un grupo armado organizado y son criminales. Hay que poner las cosas en orden y llamarlas por su nombre. Así, todo lo que se refiere a la delincuencia que hay en campos y no tanto en ciudades. Lo de Arauca es repudiable, nosotros nos pronunciamos ayer en el mismo sentido que lo hacemos cuando a cualquier colombiano le afectan sus derechos, porque esa es nuestra obligación. Y estamos buscando cómo se garantice de la mejor manera, de la más eficiente y de la más oportuna, la tranquilidad y la seguridad para los procesos eleccionarios que vienen. El de jóvenes, las atípicas que están pendientes, Congreso y Presidencia de la República. En cuanto a salud, ¿cómo ve el tema? Hay también como un roce entre el ministro, el presidente, Norma Hurtado y la U frente a esa ponencia alternativa. ¿Usted cómo ve el ambiente? No conozco los detalles, yo ya hace mucho rato no volví por el Capitolio, pero entiendo que ese es el juego natural de los intereses y de las posiciones ideológicas y de las propuestas legislativas. Tendrán que llegar a un acuerdo y si no llegan a un acuerdo, pues la ley pasará entonces al archivo y habrá oportunidad de meter otra.
¿Cómo encuentra usted el enfrentamiento que se ha desatado en las últimas horas entre varios ministros en el gabinete del presidente Petro? ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo ve la situación? Yo lo que quiero es invitar a los colombianos a que actuemos con mesura, con tranquilidad, con respeto al compañero, con decoro, con ejercicio de lo que nos enseñaron desde pequeños y que no utilicemos los medios oficiales para saciar los odios y los rencores que venimos acumulando año tras año. No es buen ejemplo el que se ha visto y creo que debemos rectificar eso. Frente al tema de las relaciones diplomáticas, el gobierno, el presidente Petro acaba de ordenar la salida de toda la delegación diplomática de Israel en el país. ¿Usted cómo ve, como garante de la sociedad, del Ministerio Público, esta decisión que toma el gobierno nacional? Pues mire, lo mejor es que haya armonía en las relaciones internacionales, especialmente cuando hay involucrado empresariado, comercio, inversión pública, privada, suministro de bienes que nosotros no producimos. Hay que entendernos, pero igual hay que respetar las decisiones del presidente porque él es la máxima autoridad administrativa y el que lleva adelante las relaciones internacionales. Lo que el presidente decida en esa medida solo será objeto de control político en su medida, pero hay que respetarlo y cumplirlo. Doctor Elhadj, finalmente quiero preguntarle sobre esa reciente decisión del Ministerio Público de desplegar cargo contra el hijo del doctor Gustavo Petro, Nicolás Petro. Esta investigación va en concordancia con la Fiscalía de que ya formalmente él sí tuvo esa presunta responsabilidad en los hechos. Recordemos que somos órganos independientes, autónomos ambos, pero que actuamos con diferente mecánica, con diferente dinámica y con diferentes propósitos. Lo nuestro es netamente disciplinario, no tiene que ver con los hechos punibles, es la violación a las normas que rigen la disciplina como servidor público que lo era en aquel entonces. No es definitivo, es apenas un pliego de cargos, es la manera de decirle, mire, defiéndase de estos cargos que la Procuraduría le señala y tiene una bonita oportunidad de demostrar que no incurrió en ella o que fue diferente a lo que nosotros le estamos diciendo. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Continuando con más información, hay que indicar que el gobierno del Valle y Cataluña firman la coalición regional para poner fin a la contaminación por plástico. En un paso decisivo hacia la sostenibilidad ambiental del departamento, se firmó la coalición regional entre la Gobernación del Valle del Cauca y el Gobierno de Cataluña para poner fin a la contaminación por plástico de un solo uso, proteger la biodiversidad e impulsar la economía circular, reduciendo progresivamente el uso de este material que contamina mares, ríos y manglares. En esta coalición que se enmarca en los compromisos adquiridos por el departamento durante la COP16, el delegado del gobierno de Cataluña, Antoni Vicens, dijo que es una señal clara de que vamos por el camino correcto. Sí, en primer lugar, déjenme agradecer todo el compromiso del departamento, de la alcaldía de Cali, pero también de todos sus municipios, porque se ve que el espíritu de la COP16 sigue vivo, sigue latente en esta Semana de la Biodiversidad, que creo que es un gran acierto a nivel territorial, y ver de manera mancomunada el trabajo de las alcaldías, de todas las diferentes empresas, de todos los diferentes actores, es una muy buena señal de que vamos por el buen camino, porque precisamente apostarle a la biodiversidad, apostarle a la sostenibilidad en el uso de los servicios ecosistémicos, creo que verdaderamente es la clave. Y en ese sentido, el compromiso de hoy de ver de manera mancomunada también que todas las alcaldías se suman a este compromiso de la reducción y eliminación de la contaminación por plásticos, nos pone de manifiesto una cosa, que realmente quien sufre el problema de plásticos son sobre todo los entes regionales y locales, porque son los que están en la primera línea. Y es por eso que es más necesaria que nunca esa unión en Colombia, pero también a nivel internacional, y es donde entra también en juego el gobierno de Cataluña, que desde hace años está impulsando una red internacional para la disminución de la contaminación por plástico. ¿Alternativas? ¿De qué forma cree que el Valle del Cauca puede empezar a implementar esta economía verde? Yo creo que lo fundamental es apostarle verdaderamente con medidas concretas a concretizar el paso de una economía lineal a una economía circular. El relato está muy bien, pero después la aplicación es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque el sistema económico está adaptado a una realidad lineal, a una realidad de uso y desecho.
Eso hace que todo el mundo tenga que estar implicado y que todos los procesos tengan que cambiar. No se trata solamente, que a veces ponemos mucho el foco en mejorar los sistemas de reciclaje, que también. Se trata de cambiar la filosofía de producción para entender que debemos desechar la idea de desecho, debemos desechar la idea de residuo para que verdaderamente la economía sea circular y podamos verdaderamente establecer un desarrollo sostenible. La Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI recuerdan que las condiciones climáticas del corredor Búgalo-Guerrero-Buenaventura son de alta humedad. Por esta razón, para transitar seguros, disminuya la velocidad, encienda las luces, respeta la distancia entre vehículos y usa un parabrisas en buen estado. Nada es mejor que la precaución. En caso de emergencia, comunícate al numeral 180 o al celular 311-441-5479. Servicio 24 horas. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Sueño, pinta deportiva me planeta. Porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Agua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad. En la carrera 26, número 2751. Y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31. Cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Y mucha atención, PMU semanal evaluará situación en alrededores de la Univalle para evitar afectaciones. La conformación de un puesto de mando unificado semanal y la definición de puntos estratégicos por parte de las autoridades para mejorar la reacción ante alteraciones de orden público durante manifestaciones en los alrededores de la Universidad del Valle en Cali fueron los resultados de la mesa técnica de seguridad encabezada por la gobernadora del Valle del Cauca. Como lo habíamos anunciado, como fue una decisión del Consejo Superior de la Universidad del Valle, hoy estamos realizando esta reunión precisamente de articulación entre la policía, la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle, lo mismo que la fiscalía, para poder organizar todas las acciones que se necesitan para que la Universidad del Valle no tenga problemas externamente con el tránsito de personas y vehículos en medio de manifestaciones. Y en esta articulación, cada 8 días se va a realizar un PMU para evaluar los problemas que pueda presentar la protesta social y estar muy pendiente de lo que suceda, indicó la mandataria de los vallecaucanos, Dilian Francisca Toro. Bueno, como lo habíamos anunciado y como fue una decisión del Consejo Superior de la Universidad del Valle, hoy estamos realizando esta reunión precisamente de articulación entre la policía, la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle y la fiscalía para poder organizar todas las acciones que se necesitan para que la Universidad del Valle no tenga problemas externamente con las personas que pasan o los carros o el tránsito que allí se genera. Y en esta articulación se van a realizar cada 8 días un PMU que vamos a organizar para evaluar los problemas que puede presentar la protesta social y estar muy pendientes de lo que va a pasar. Pero además vamos a hacer con la policía ya va a establecer unos sitios cercanos para poder reaccionar con prontitud y que no vamos a tener efectos adversos para la comunidad que transita por ese lugar. ¡Vuelve la feria!
La Feria Agroturismo y Negocios en su 12ª versión. El evento multisectorial más importante del centro y norte del valle. Del 17 al 19 de octubre. Salón Colibrí en el Supercentro Tuluá. Conoce emprendimientos que hacen posible un encuentro único. ¡Te esperamos! ¡Invita! El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura tendrá 35 kilómetros nuevos de doble calzada que brindará seguridad, agilidad y tranquilidad a los usuarios. Cambiaremos la cara al suroccidente del país con una vía más eficiente y confortable. Conoce más del proyecto en nuestra página web www.caminodelpacifico.com y en nuestras redes sociales. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. ¿Tenés pendiente el impuesto de tu carro o moto en el Valle del Cauca? Es hora de ponerte al día. Aprovecha el descuentazo tributario. 80% de descuento en intereses, sanciones y cobros coactivos si pagas hasta el 31 de octubre. Sí, escuchaste bien, 80%. ¿Es ahora o ahora? En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. Gracias, John Fernández y Mario, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Muchas gracias, amigos seguidores, cibernautas, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, de los diferentes grupos de WhatsApp. Saludo y abrazo a todos. Muchísimas gracias por su compañía, por su paciencia. Mucha atención que la Procuraduría solicita al Ministerio del Interior convocar la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas 2025. Con este llamado, la entidad busca garantizar el cumplimiento del mandato de la Corte Constitucional y la participación efectiva de este grupo poblacional en la formulación de políticas públicas. Como parte de las acciones para proteger los derechos de las mujeres indígenas desplazadas o en riesgo, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior convocar de manera inmediata la primera sesión de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas del año en curso, una obligación legal que le asiste en el cumplimiento del auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas fue creada por el decreto 1097 de 2020 como un mecanismo fundamental para garantizar los derechos de las mujeres indígenas desplazadas y en riesgo, y está integrada por diversas entidades del Gobierno Nacional, como el Ministerio del Interior, que asume la Secretaría Técnica y debe financiar una de sus 2 sesiones anuales obligatorias. En tal sentido, el órgano de control solicitó a la cartera del Interior un informe detallado sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos y el avance de las políticas públicas incluidas en el plan de desarrollo con enfoque diferencial y participación efectiva de los pueblos indígenas. Con este llamado, el Ministerio Público busca garantizar la participación efectiva de mujeres indígenas en la formulación de políticas públicas y asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones legales de proteger a las comunidades indígenas en situación de especial vulnerabilidad. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que Colpensiones quiere quedarse con 9 billones que son de trabajadores que ahorran en fondos privados. El traslado de recursos y trabajadores de alto riesgo podría modificar el panorama de la seguridad social y la confianza en el sistema. A solo días de conocerse el futuro de la reforma pensional de Gustavo Petro, que está a órdenes de la Corte Constitucional, durante el foro ¿Cuáles son las reformas que Colombia necesita?, el señor presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, ha encendido una nueva polémica al exigir a los fondos privados de pensiones la transferencia de trabajadores de alto riesgo y sus recursos, estimados en alrededor de 9 billones de pesos. El funcionario afirmó que los fondos privados retienen en forma indebida más de 45.000 trabajadores de alto riesgo, como bomberos, funcionarios de cárceles y mineros, que por ley deberían cotizar en Colpensiones. Los fondos privados de pensiones se quedaron con la gente de alto riesgo en una equivocación con la alcahuetería del gobierno. La gente de alto
alto riesgo no puede estar afiliada a fondos privados, sostuvo Dusan. Asimismo, argumentó que la transferencia de estos afiliados y sus ahorros permitiría fortalecer el pilar solidario y aliviar la presión sobre el presupuesto nacional. Eso implica que los fondos privados de pensiones me deben o le deben a Colpensiones al gobierno nacional 9 billones de pesos, enfatizó. Según el presidente de Colpensiones, el gobierno ya solicitó de manera formal a los fondos privados la devolución de estos recursos y se prevé que la superintendencia financiera encabezada por César Ferrari facilite el proceso. Si yo tengo esos 9 billones en Colpensiones, me van a ayudar a mermar recursos del presupuesto general de la nación, contribuir con el pilar solidario y pagarle a los 3 millones de viejos que nunca antes le pagaron el bono pensional de 300.000 pesos y puede implementarse cada año con el salario mínimo, incrementarse o implementarse con el salario mínimo o el IPC, como lo ha propuesto el señor presidente, explicó Dusan. La postura del funcionario se apoya en la premisa de que los fondos privados deben entregar tanto a los trabajadores de alto riesgo como los recursos acumulados para su jubilación, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema público y ampliar cobertura de los beneficios sociales. El presidente de Colpensiones insistió en que la medida es necesaria para corregir lo que considera una irregularidad histórica y para asegurar el pago de bonos pensionales a los adultos mayores que nunca han recibido este beneficio. En el 2003 salió un decreto ley que ampliaba la cobertura y protección de las cotizaciones de los trabajadores de alto riesgo. Estas son personas a las que además sus empleadores deben cotizar un 10% adicional al 16% usual para el pago de pensiones. Y ese decreto les abría una ventana que se pudieran trasladar a Colpensiones para pensionarse en un lapso de 3 meses, explicó un analista. La también analista señaló que muchos trabajadores no aprovecharon esa oportunidad, bien por desconocimiento o porque no les convenía el traslado. Los requisitos de pensión de estas personas de alto riesgo es de tener 700 semanas cotizadas, pero todas de alto riesgo y 55 años de edad, y obviamente hay personas que no van a llegar a 14 años trabajados en trabajos exclusivamente de alto riesgo. Entonces, pues que no van a llegar a las 700 semanas y sencillamente no se van a pensionar, detalló la analista del tema. Así las cosas. Para quienes acumularon grandes ahorros gracias al aporte adicional de sus empleadores, permanecer en un fondo privado resulta más atractivo, ya que pueden recibir la devolución total de sus ahorros. De igual manera, la propuesta de Dusan de trasladar de manera obligatoria a estos trabajadores a Colpensiones generó críticas por su posible incompatibilidad con la ley actual. Advierten que la medida podría vulnerar el principio de la libertad de elección consagrada en la Ley 100 y la obligación de doble asesoría para los afiliados. Está pasando por encima de la ley de la doble asesoría, porque aquí él no propone que la gente tenga una doble asesoría, no. Él dice que todos se vayan a Colpensiones, mientras que hay muchos que no les conviene irse a Colpensiones, señaló el experto en este tema. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fueron judicializados 9 presuntos integrantes de un grupo delincuencial dedicado a hurtar motocicletas en Cali. Los procesados estarían en al menos 18 hechos delictivos ocurridos entre enero y agosto del presente año. 9 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los de la Quinta fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por su aparente participación en al menos 18 hurtos violentos de motocicletas cometidos en Cali, capital del Valle del Cauca. Se trata de Olmer Olivo Perafán Melesio, James Steven Salazar Gómez, Ronaldo José Melengüe, Harold Armando Devia Rada, Gerardo José Golindano Moya, Daniel Daneiro Perafán Melesio, Juan Esteban Velázquez Zúñiga, Luis Felipe López Villada y Quimnor Emilio Bardales Silva. Un fiscal de la seccional Cali imputó a los procesados como posibles o presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir,
hurto calificado y agravado y lesiones personales, cargos que no fueron aceptados. De acuerdo con la investigación, los imputados serían responsables de hurtos de motocicletas ocurridos entre enero y agosto pasado. Labores de policía judicial evidencian que los procesados habrían usado armas de fuego para intimidar a las víctimas y lograr apoderarse de los vehículos y pertenencias de valor de los propietarios. Uniformados de la Policía Nacional fueron los encargados de materializar las órdenes de captura por petición de la Fiscalía. Un juez de garantías aseguró a los investigados en un centro carcelario, está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que presuntos responsables de participar en el secuestro y agresión a un ciudadano en Armenia fueron cobijados con medidas de aseguramiento. 4 hombres fueron capturados en Armenia, capital del Quindío, y enviados a centro carcelario tras ser señalados de secuestro extorsivo y tortura contra un ciudadano. La Fiscalía General de la Nación les imputó luego de que la Policía Nacional interceptara el vehículo en el que huían con la víctima. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Nieto Gutiérrez, Mario Arles Brito Ardila, Jesús Andrés Zuluaga Sánchez y John Edwin Pineda Ramírez, quienes estarían involucrados en la retención ilegal de un ciudadano en hechos ocurridos en Armenia, Quindío. En ese sentido fueron imputados por el delito de secuestro extorsivo y tortura. Los investigados no aceptaron los cargos. El material probatorio da cuenta de que el pasado 27 de septiembre, en horas de la noche, la víctima habría sido abordada por los procesados en el centro de Armenia en un vehículo en el que se movilizaban. Posteriormente habrían ingresado al afectado al carro y en el trayecto de huida lo habrían agredido físicamente y amenazado de muerte si no accedía a entregar una suma de dinero. Uniformados de la Policía Nacional interceptaron el automotor en la vía que de Armenia conduce a Circasia y lograron la captura de los hoy procesados. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención que el Valle del Cauca le apuesta por energías renovables en colegios. 10 instituciones ya cuentan con paneles solares. El Valle del Cauca le apuesta a la generación de energías renovables en las instituciones educativas del departamento. En la actualidad, 10 de ellas ya cuentan con paneles solares que les permiten no solo ahorrar costos, sino fortalecer sus proyectos pedagógicos, con los cuales se brinda una educación de calidad a los estudiantes e incluso a el PAE. Con la energía producida por estos paneles, estamos apostándole a la cocción de los alimentos del programa de alimentación escolar, al desarrollo de los proyectos pedagógicos productivos, a la generación de otros proyectos a través de las asociaciones de futuros agricultores de nuestras instituciones educativas, afirmó Lady Johanna Castañeda, secretaria administrativa y financiera de Educación del Valle del Cauca. El Valle del Cauca le apuesta a la generación de energías limpias. Actualmente contamos con 10 instituciones educativas en las cuales tenemos instalados paneles solares. Con la energía producida por estos paneles estamos apostándole a la cocción de los alimentos del programa de alimentación escolar, al desarrollo de los proyectos pedagógicos productivos, a la generación de otros proyectos a través de las asociaciones de futuros agricultores de nuestras instituciones educativas. Actualmente nos encontramos instalando paneles solares en 18 instituciones educativas adicionales, es decir que vamos a tener un total de 28 instituciones educativas utilizando energías limpias. Y hay una inversión que se hará de parte de la Gobernación del Valle del Cauca en conjunto con la Nación para llegar a muchísimas más instituciones educativas. La apuesta es contar con un número bastante importante de instituciones educativas que usen las energías limpias para el funcionamiento de las instituciones educativas y que además nos ayuden a la reducción del costo de los servicios públicos que veníamos pagando por el uso de energía con fuentes convencionales. Somos pioneros en la generación de energía limpia en nuestras instituciones educativas oficiales. La concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI informa a los usuarios del corredor vial Buga-Lobo-Guerrero-Buenaventura que sus inquietudes y sugerencias serán atendidas a través de nuestro correo electrónico atencionalusuario@caminodelpacifico.com
o a través de la línea telefónica 311-441-5532. También puedes acercarte a nuestras oficinas de atención al usuario en Buenaventura, Lobo Guerrero o Guadalajara de Buga. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Sueño, pinto el proclama planeta. Porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Aguadua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad, en la carrera 26, número 2751, y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32, A31, cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. ¿Tenés pendiente el impuesto de tu carro o moto en el Valle del Cauca? Aprovecha el descuentazo tributario. 80% de descuento en intereses, sanciones y cobros coactivos si pagas hasta el 31 de octubre. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí está toda la información judicial en Sin Permiso, mucha atención. Golpe contundente al Frente Jaime Martínez con la captura de 2 de sus integrantes en el municipio de Dagua. Uno de ellos sería un presunto explosivista y extorsionista en esta zona. Así lo dio a conocer la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle. La Policía Nacional logra la captura de 2 integrantes de la columna Jaime Martínez en el municipio de Dagua. Estas 2 personas estarían participando en las actividades del homicidio y la extorsión en el municipio, así como proporcionar información pertinente para realizar los diferentes hostigamientos a la estación de policía de Dagua. Uno de estos capturados es Jonathan Steven Grajales, de 26 años, alias Petete, explosivista de esta columna y agente logístico dedicados a la extorsión. Y Santiago Ceballos, de 21 años, alias Zambiga, dedicados al homicidio en el municipio de Dagua. De esta manera se ponen ante la autoridad competente, quien les determina medida intramural. Con la colaboración de la ciudadanía del municipio se vienen realizando varias actividades operacionales que han permitido capturas como esta. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando y poner en conocimiento información valiosa que nos permita ir tras de los delincuentes. Y mucha atención, que una persecución del ejército y la policía terminó en tragedia. La familia, amigos y allegados de don Manuel Ledesma, un humilde campesino de 71 años que lo único que hacía era trabajar, exigen que su muerte no quede impune. La tragedia cubrió con su manto en la tarde del 30 de septiembre a una familia del municipio de La Victoria, cuando don Manuel perdió la vida en medio de una persecución de las autoridades a un sujeto que acababa de recibir dinero producto de una extorsión. En medio del operativo para capturar al presunto delincuente, se originó un cruce de disparos en la vía que comunica el municipio de La Victoria con La Unión. Don Manuel se desplazaba sobre esta vía y un disparo se alojó en su pómulo derecho, causando su deceso, según han indicado sus allegados. En el hecho resultaron heridos un miembro del Gaula y un presunto delincuente. Lo que más ha causado indignación es la rapidez con que se hizo el levantamiento del cuerpo, lo que para la familia resulta muy extraño y aumenta las dudas sobre lo ocurrido. Él solo quería llegar a casa a celebrar el cumpleaños de su esposa. Salió temprano del trabajo para estar con ella y lo que nos entregaron fue la peor noticia, dijo uno de sus hijos. Don Manuel deja 7 hijos y una profunda tristeza en la comunidad que lo conocía como un hombre trabajador y de palabra. Hoy su familia exige que se aclare si el campesino murió por un disparo en medio del operativo o si, como se rumora, fue arrollado. La última palabra la tendrá Medicina
Medicina Legal, que será la encargada de determinar la verdadera causa de su muerte. Ninguna autoridad, ni el ejército ni la policía, se han pronunciado sobre este hecho. Y mucha atención, Puerto de Buenaventura. Allí se registró un homicidio con arma cortopunzante. En el barrio Viento Libre, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de Jorge Luis Rodríguez Ballesteros, de 27 años, quien presenta heridas en su cuerpo ocasionadas con arma cortopunzante. Los móviles agresores, materia de investigación. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. ¿Tenés pendiente el impuesto de tu carro o moto en el Valle del Cauca? Es hora de ponerte al día. Aprovecha el descuentazo tributario. 80% de descuento en intereses, sanciones y cobros coactivos si pagas hasta el 31 de octubre. Sí, escuchaste bien, 80%. ¿Es ahora o ahora? En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es un gran proyecto de inversión social que beneficiará a las comunidades de los municipios del área de influencia directa, como lo son Guadalajara de Buga, Yotoco, Restrepo, Calima Darién, Dagua, La Cumbre y el Distrito Especial de Buenaventura. Todos los vallecaucanos se sentirán orgullosos de tener el mejor corredor vial que los llevará al gran Pacífico colombiano. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin Permiso. Gracias, Mario, John Freddy y compañeros. Entramos así a la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, jueves 2 de octubre del año 2025. Sin Permiso es un magazine que originamos desde este Tuluá, corazón del Valle, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Reiteramos siempre nuestra gratitud a nuestros anunciantes, a quienes nos respaldan con sus patrocinios, con su pauta publicitaria. Un abrazo, un saludo muy especial a todos y cada uno de nuestros oyentes en las distintas regiones del país, en las ruralidades, en los corregimientos, veredas, en los municipios de Colombia, en las capitales de departamento, amigos que nos escuchan en San Andrés, amigos que nos escuchan en Japón. Nos cuenta un amigo, tengo un familiar que los está escuchando en Japón. Le agradecemos mucho a todos aquellos amigos que nos comparten el programa con sus familiares en otros países del mundo. Un abrazo y un saludo muy especial a Harold Ordóñez en Canadá. Saludo y abrazo a los amigos que nos escuchan en Suiza, a Raúl, el popular Boca Chico de Nariño, que nos escucha en España. Mil gracias a Marjay Gómez, que nos escucha en Antofagasta, en Chile, a los amigos que nos escuchan en Santiago de Chile, en Panamá, en Argentina, a el hijo de doña Yanubi Sierra Marín, que nos escucha en México. Gracias por estar siempre ahí en nuestra sintonía. A los amigos de Brasil, a los amigos de Tampa en Estados Unidos, a los amigos de Islas de Gran Canaria, a Gloria Inés Aguirre, que nos escucha en España. Mil gracias por reportar siempre su sintonía. Con ellos quiero saludar también a la gente de Calima Darién, de Restrepo, a los amigos de La Marina, de Monteloro, de Santa Lucía, de la Mesa Río Loro, de Guadalajara de Buga, en fin, a todos y cada uno de nuestros oyentes, nuestro abrazo y nuestra gratitud perenne por su paciencia y por acompañarnos en este trabajo periodístico. Mucha atención, que fue acusada ex magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, que habría fallado tutelas de manera irregular en beneficio de 407 empleados de Ecopetrol. En sus decisiones ordenó a la estatal petrolera pagar 3.217 millones de pesos a trabajadores que no reunían los requisitos para acceder a esas pretensiones salariales. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la ex magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, Norad Lourdes del Carmen Jiménez Méndez, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo
y sucesivo y peculado por apropiación en concurso homogéneo. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre el 7 de mayo y el 30 de julio de 2010. En ejercicio de sus funciones judiciales, emitió 8 fallos de tutela en los que habría reconocido de manera indebida factores salariales que supuestamente dejaron de percibir 407 trabajadores de Ecopetrol. Producto de las actuaciones de la exmagistrada, la estatal petrolera se vio obligada a desembolsar algo más de 3.217 millones de pesos a empleados que no reunían las condiciones para acceder a reajustes y pagos complementarios por su vínculo laboral. Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indican que las decisiones de tutela desconocieron los principios de inmediatez, subsidiariedad y cosa juzgada que rigen las acciones constitucionales. Asimismo, pasaron por alto los pronunciamientos de los jueces de primera instancia que negaron el amparo solicitado por los trabajadores de Ecopetrol en atención a una decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 31 de marzo de 2004. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que la Fiscalía acusa al exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por presuntas irregularidades en el trámite y celebración de contrato de adecuación del Coliseo de Gaira. Los elementos materiales probatorios dan cuenta de un posible o presunto direccionamiento para favorecer a un contratista específico y de sobrecostos, entre otras irregularidades o anomalías. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Santa Marta, Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, como presunto responsable de los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las posibles irregularidades detectadas en el trámite y celebración del contrato de obra número 480 del 28 de octubre de 2015, que tenía por objeto la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira. El contrato tenía un plazo inicial de 2 meses y 3 días, un término abiertamente suficiente para ejecutar un proyecto de la magnitud prevista. Esto generó 5 prórrogas contractuales que sumaron 525 días adicionales para culminar las obras. La entrega final, que debía hacerse en diciembre de 2015, se dilató hasta el 11 de abril de 2019. No obstante, el contrato fue liquidado el 7 de marzo de 2022. Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de probables anomalías en el trámite del proceso contractual, entre estas ausencia de estudios previos idóneos, falta de licencia de construcción, en el sentido de que el permiso urbanístico fue obtenido casi 2 años después, planeación deficiente y plazos irreales y pliegos de condiciones direccionados para beneficiar a un contratista específico. De igual manera, se identificó un presunto desfase presupuestal y sobrecostos. El valor inicial del contrato fue de 2.682.393.503 pesos y se adicionaron 1.340.536.123 pesos, al parecer sin soportes técnicos ni estudios de mercado, desconociendo los principios de economía y responsabilidad. Esto ubicó el costo total del proyecto en 4.022.929.626 pesos y habría ocasionado un detrimento patrimonial por 690.951.949 pesos. Por disposición del juez penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, al que le corresponde el caso, la audiencia preparatoria de juicio contra el exalcalde de Santa Marta comenzará el próximo 3 de diciembre del año en curso. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que la Fiscalía descubre modelo de estafa en masa que utilizó la fachada de un concesionario para engañar a más de 200 personas con falsas compras y ventas de vehículos. 7 personas fueron judicializadas, entre ellas
el señalado articulador del trámite ilegal se le atribuye la apropiación de 7.700 millones de pesos. Fueron capturadas por el CTI de la Fiscalía, señalados de integrar un entramado ilegal en un concesionario de Bogotá, donde más de 200 ciudadanos habrían sido engañados con falsas negociaciones de vehículos. La Fiscalía General de la Nación identificó a 202 personas que confiaron sus ahorros y vehículos a un concesionario ubicado en el norte de Bogotá con la intención de adquirir carros. Luego de cerrar el negocio y esperar durante varios meses, nunca recibieron el vehículo esperado. Los vendedores desaparecieron, al igual que el automotor y el dinero entregado. Actividades de policía judicial desplegadas por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI permitieron detectar y capturar en Bogotá a 7 de los presuntos integrantes de este entramado de estafa. Se trata del señalado articulador Luis Felipe Rodríguez González y 6 de sus señalados colaboradores: Daniela Alejandra Gómez Vargas, Gired Patricia Bendaño Vázquez, Jonathan Yesid Hernández, Tania Caterine Galeano Gómez, Ángela Juliet Díaz Delgado y Jonathan Ferney Vergara. Los delitos de estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documentos falsos les fueron imputados por un fiscal de la seccional Bogotá, delitos que no fueron aceptados estos cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, Rodríguez González deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los demás seguirán vinculados a la investigación. Los elementos materiales probatorios indican que entre 2019 y 2024 fueron contactadas por redes sociales ciudadanos interesados en cambiar de carro. Los convencieron de entregar su vehículo con el supuesto de que les ayudarían a venderlo y les pidieron 1 millón de pesos para avanzar en la negociación. Sin embargo, cuando las víctimas solicitaban los recursos o la devolución, no recibían respuesta ni restitución alguna. Asimismo, se estableció que después de tener en custodia los bienes, los presuntos involucrados en el ilícito los habrían comercializado hasta 3 veces con falsas promesas de compraventa, pero no entregaban el automotor. En el curso de la investigación, varios de los vehículos de las personas estafadas fueron recuperados en parqueaderos de Bogotá y Medellín, Antioquia. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, que ciudadano que amenazó de muerte a Gustavo Petro en el 2021 por redes sociales fue condenado en Bogotá. Oscar Fernando Fetekua Rusinki fue hallado culpable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, el cual le fue imputado por la Fiscalía en el año 2022. Un ciudadano colombiano cuyo nombre es Oscar Fernando Fetekua Rusinki fue condenado en la tarde de ayer, miércoles 1 de octubre, por el juzgado 36 penal de conocimiento de Bogotá. El juez lo halló responsable de haber amenazado de muerte en marzo de 2021 al hoy presidente de la República, Gustavo Petro, cuando se desempeñaba como senador. Por lo tanto, el togado validó la tesis de la Fiscalía al considerar que mensajes en la red social Twitter para la época fueron evidentemente amenaza contra el dirigente político. Fetekua Rusinki fue hallado culpable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, el cual fue imputado por el ente acusador desde el año 2022. El sentido de fallo en lo que tiene que ver para este estrado judicial, de acuerdo con los elementos materiales probatorios y las pruebas que se allegaron y se debatieron durante el juicio público oral contradictorio, es de carácter condenatorio en lo que tiene que ver con los hechos por los cuales fue acusado el señor Fernando Fetekua Rusinki, aseguró el juez 36 penal de conocimiento de Bogotá. Cabe recordar que este proceso judicial inició porque el entonces senador Gustavo Petro presentó una demanda ante la Fiscalía porque el hoy condenado escribió que si el actual mandatario llegaba a ser el sucesor de Iván Duque en la presidencia de la República, el extinto grupo paramilitar AUC renacería para asesinarlo. En uno de los primeros mensajes, Fetekua Rusinki expresó: "Yo estoy alistando viaje o un arma, si aparece Petro, se le da de baja".
mientras que en el segundo mensaje, que es aquel que habla sobre el desaparecido grupo armado ilegal, el juez consideró que el tono de las palabras de Feteco Arrusinski aumentó para hacer mención al panorama político que atravesaba el país durante ese tiempo. Si toma Petro el poder, aparecen nuevamente las AUCE y lo bajan del poder como debe ser. Muerto en bolsas negras, fue el mensaje considerado como la prueba clave durante el juicio. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que hay un hecho que es noticia y tiene que ver con la pelea de comadres, el agarrón de padre y señor mía que se ha desatado entre dos ministros del gobierno Petro. Se volvió costumbre y casi en todas esas peleas, en la mayoría de ellas, está metido Benedetti. En un chat de ministros revelado por 10 AM de Caracol queda en evidencia las duras diferencias entre Armando Benedetti y Eduardo Montealegre Linet, hoy ministros del gabinete, pero enfrentados por el rumbo de la paz total y por acusaciones personales que se remontan a viejos choques. Un intercambio privado entre altos funcionarios del gobierno terminó en un choque abierto y sin filtros. Chats obtenidos por 10 AM de Caracol Radio muestran el fuerte distanciamiento entre Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, y Armando Benedetti, ministro del Interior, quienes protagonizaron un cruce de acusaciones que van más allá de las discusiones de política pública y revelan un clima tenso al interior del gabinete. Montealegre no se guardó nada en sus palabras y lanzó afirmaciones que retratan a Benedetti como un obstáculo para el gobierno. Es un tibio con la paz total, solo le interesan los titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del gobierno. Benedetti ya ha causado muchos daños. No sea fantoche, escribió el ministro de Justicia en el chat. En otro de los mensajes, Montealegre subió aún más el tono contra su colega. Vamos a ver qué tan gallito de pelea es Benedetti cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto, sentenció, acompañando la frase con un emoticón de puño. La tensión escaló nuevas acusaciones. Montealegre recordó episodios recientes en los que, según él, Benedetti habría actuado en contra de la estabilidad del gobierno. Sigue con el mismo modus operandi. Grabó una conversación privada con Laura Sarabia y luego la filtró a semana para crear la crisis más grande que ha tenido este gobierno. Tras de ladrón bufón, qué peligro. Aquí el clima laboral lo está haciendo invivible Benedetti, insultando a los ministros y propiciando el caos. ¡Qué belleza!, añadió. El distanciamiento entre ambos no es nuevo. Montealegre dijo que su relación con Benedetti pasó de la cordialidad al conflicto cuando era fiscal general de la Nación. Según relató, todo empezó cuando durante un programa radial Benedetti lo atacó públicamente. Lo llamé inmediatamente y lo traté muy duro. Le dije que él era un delincuente. Se acabó la amistad, aseguró. Con el tiempo, sus caminos se cruzaron de nuevo como ministros en el actual gobierno, pero el resentimiento nunca se disipó. Nos volvimos a encontrar de ministros y volvió nuevamente de repente a tratarme mal en semana. Nos dijo tibios a los ministros, pero me felicitaba en privado. Le respondí con prudencia, pero la secretaria del DAPRE, Angie, agravó el tema al salir en el chat de ministros a respaldar a Benedetti, y ahí fue Troya, relató Montealegre. Para nada agradable, para nada sirve este tema en un gobierno que va de bochinche en bochinche, de chisme en chisme, de enfrentamientos, pero es que además ese parece ser el ejemplo que le da el señor presidente Gustavo Petro, que caza peleas con todo el mundo y se ocupa más de estar peleando que de estar gobernando. Es la sensación que tiene el pueblo colombiano, y ahora que no nos digan que es que somos antipetristas o que es que los medios han hecho esto o aquello, porque esas peleas han sido públicas y no nos pueden decir que no se han dado. Hay noticias más halagüeñas, más agradables. El 9 de octubre, que es un jueves, Salónica, corregimiento del municipio de Río Frío, se prepara para celebrar su centenario
Tiene desde las 5 de la mañana serenata, tiene desayuno gratis para todos los asistentes, almuerzo igual para todos los asistentes y quienes los visiten, habrá misa campal, en fin, todo un escenario, toda una preparación con eventos culturales y demás para el centenario del corregimiento de Salónica. Y hoy, desde las 8 de la mañana, en la Plaza Cívica Parque Boyacá, frente a la Alcaldía Municipal, la veeduría Asimpro estará realizando un plantón, una protesta pacífica y civilizada para protestar por los altos costos del impuesto predial y lo que ellos llaman un descarado avalúo catastral. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante. Si él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.